Buenas tardes, mi nombre es Julissa Mateo y vamos a ver la unidad 2 de control estadístico de la calidad. Vamos a iniciar con el tema gráfico de control. El gráfico de control indica o nos sirve cuando un proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Las gráficas de control grafican datos de procesos en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. También nos indican o vamos a entender los puntos. Dice que caen aleatoriamente dentro de los límites de control. Indican que nuestro proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cómo podemos utilizar las gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. También verifica que nuestro proceso es estable de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúa la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil de comparar cambios rápidos de la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Los límites de control de nuestra gráfica representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. También la línea central de nuestra gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de nuestro proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. No confundamos la línea de central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado. Aquí tenemos las pruebas para detectar causas especiales en las líneas, en las gráficas de control. Un proceso está fuera de control si se cumple cualquiera de las siguientes reglas. Puntos fuera de los límites, que es la prueba 1. Es la prueba más básica y evidente. Un punto o más cae fuera de los límites de control o debajo del límite del control inferior. Un evento puntual significa un error de medición o un cambio drástico del proceso. Desplazamiento de la media. Estas reglas detectan si la media del proceso se ha movido. La regla de los 9 puntos. 9 puntos consecutivos que caen en el mismo lado de la línea central, que algunos estándares usan 7 u 8, pero 9 es muy común. La regla de la zona A. 2 de 3 puntos consecutivos caen en la zona A o más allá, en el mismo lado de la línea. También tenemos la zona B, que son 4 de 5 puntos consecutivos que caen en la zona B o más allá. También tenemos el tercero, que es las tendencias, las pruebas.
Estas reglas detectan un cambio gradual en el proceso. La regla del punto 6, de 6 puntos consecutivos, están todos en aumento, ascendentes o todo en disminución. Lo que indica es un desgaste de una herramienta, deterioro o de un material o un cambio gradual en las condiciones ambientales. Patrones cíclicos o sistemáticos. Estas reglas detectan falta de aleatoriedad. Dice que 14 puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo como un serrucho indica a menudo que es causado por la sobrecorrección del proceso por parte del operador o dos fuentes de datos alternándose. Poca variación. Esta regla detecta una variación anormal baja. 15 puntos consecutivos que caen todos dentro de la zona C, cerca de la línea central, indica que aunque poca variación suena bien, ese patrón no es natural. Puede significar que los datos estén siendo filtrados, que el método de muestreo es incorrecto o que el proceso ha cambiado fundamentalmente. Ahora vamos a ver los tipos de datos. Los tipos de datos, dice, la gráfica de control depende si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, la binominal y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como de 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributo están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereales. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Los datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es conforme. Ahora tenemos los datos de procesos sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y los examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, que en total serían 3 defectos.
Los valores para los datos binominales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Control estadístico. Ahora vamos a ver los controles estadísticos de proceso. El control estadístico de proceso, o también como se conoce HPC, es una metodología fundamental en la gestión de calidad que utilizan herramientas estadísticas para monitorear, analizar y controlar un proceso en tiempo real. Su objetivo principal es asegurar que el proceso opere a su máximo potencial, produciendo la mayor cantidad de producto conforme a las especificaciones, con la mínima variabilidad posible. El HPC se basa en un principio clave: entender la variabilidad. Todo proceso tiene variabilidad, pero el HPC la divide en dos tipos. Las causas comunes de variación, que son las aleatorias, son el ruido natural e inherente del proceso. Son la suma de muchas causas que son difíciles de identificar y eliminar. Ejemplo: ligeras fluctuaciones de temperatura, vibración normal de la máquina. Un proceso que solo opera con causas comunes se dice que está en control estadístico o es estable. Causas especiales de variación son eventos específicos no aleatorios que provocan un cambio significativo en el proceso. Ejemplo: un lote de materia prima defectuosa, una herramienta rota, un operador mal entrenado o un cambio de ajuste. Estas causas son predecibles y deben ser eliminadas. Las herramientas claves para las gráficas de control. Dice que las gráficas de control son las herramientas principales del HPC. Son la voz del proceso. Nos permite visualizar los datos del proceso a lo largo del tiempo. Establece límites de control superior e inferior basados en la propia variabilidad común del proceso. También dice que nos ayuda a diferenciar entre variación común y especial. Las pruebas para detectar causas especiales, como un punto fuera de límites, 9 puntos de un lado, 6 puntos en tendencia, etc. Es precisamente el mecanismo que usamos dentro del HPC para identificar cuando una causa especial ha entrado en el sistema y requiere de acción. Análisis de capacidad. El análisis de capacidad del proceso es un conjunto de herramientas estadísticas utilizada para evaluar si un proceso es capaz de cumplir de manera consistente con un conjunto de especificaciones o requisitos definidos por el cliente. Compara la variabilidad inherente del proceso con el rango de tolerancia permitido por las especificaciones, que sería, o lo identificaríamos como la voz del proceso y la voz del cliente. La voz del proceso es la variabilidad natural e inherente del proceso. Se mide por la desviación estándar, sigma, y representa lo que el proceso realmente puede hacer. Gráficamente es la anchura de la campana de Gauss del proceso. La voz del cliente pues son los requisitos, tolerancias o especificaciones. Se define por un límite de especificación inferior y un límite de especificación superior. Estos límites no se calculan, son impuestos externamente por el diseño o el cliente. Ahora vamos a ver las gráficas de control para variable XR.
Aquí tenemos lo que significa, dice que se muestran las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calcula considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no lo detectaríamos. Aquí tenemos un ejemplo de las gráficas de control de X y R. Nos dan un ejemplo, dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Vamos a realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toma la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a resolver el problema y nos vamos a ir a Minitab. Le vamos a dar a abrir. Y aquí ya tenemos capturados nuestros datos, así que nos vamos directo a realizarlo. Nos vamos a gráfica de control para variables de subgrupos y vamos a analizar la de R. Aquí le vamos a dar en temperatura, vamos a seleccionar temperatura. Y en subgrupo le vamos a dar 5. Aquí donde dice pruebas, vamos a seleccionar todos. Para aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestras gráficas de temperatura. Siempre debemos de analizar primero la gráfica de rangos. En este nos dice que la línea central es de 3.690. Nuestra línea superior es de 7.883 y inferior es 0. Nuestro proceso podemos decir que está en control. Todos los puntos del rango están dentro de. No hay puntos que estén por encima de 700.803 ni por debajo de 0. En la gráfica X está, también podemos decir que está en control. La línea central podemos decir que es de 24.806, la línea superior de 26.945 e inferior de 22.688. Podemos observar que también todos los puntos no están ni por arriba de 26.945 ni por debajo de 22.688. Podemos observar que no se observan tendencias, ciclos ni ningún patrón aleatorio. Ambas gráficas podemos decir que están en control, por lo tanto el proceso general de temperatura es fluctuando alrededor de un promedio general de 24.816. Vamos a continuar con el siguiente problema. También vamos a analizar si el nivel de succión en una máquina está bajo control. Los datos son los siguientes, son 125 días consecutivos en los cuales se tomó la succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Igual lo vamos a realizar en Minitab. Le vamos a dar a abrir.
Siempre los pasos o lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar pues van a ser los datos. Aquí no es máquina, vamos a hacer la descripción de presión. Nuestro tamaño de los subgrupos va a ser de 6, que son 6 máquinas. Vamos a dar 6. Y de igual manera en nuestras pruebas vamos a seleccionar todas. Y le vamos a dar a aceptar, aceptar. Y pues aquí podemos observar que tenemos puntos que están en rojo. Ok, vamos a interpretar primero nuestra gráfica de variabilidad. Podemos observar que tenemos procesos fuera de control. Aunque todos los puntos están dentro de los límites de control, podemos observar que tenemos 2 puntos en rojo alrededor de la muestra 97. Esto significa que ese punto falló una de las pruebas de causas especiales, un patrón pues no aleatorio. Por lo tanto, la variabilidad del proceso no es estable. En la siguiente gráfica, pues a simple vista esta gráfica parece estar en control, no tiene punto rojo, pero la regla principal del control de la SPC es que si la gráfica de variabilidad está fuera de control, los límites de control de la gráfica de promedio no es considerado válidos o confiables, ya que se calcula usando el valor de R de la línea central de la gráfica. En conclusión, podemos decir que se debe investigar la causa raíz del punto, que está fuera de control, y para estabilizar la variabilidad del proceso. Una vez que la variabilidad del proceso esté controlada, se deberá recalcular todos los límites de control. Ahora vamos a continuar con nuestras gráficas de control para variables XS. Las gráficas XS son cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de un subgrupo es de 8 o menos, utilizamos la gráfica de XR, la que utilizamos anteriormente. Dice que una gráfica XS grafica la media del proceso y la desviación estándar del proceso a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, podemos utilizar la gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. De igual manera vamos a resolver dos ejemplos. En el ejemplo 1 nos dice que se requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión está bajo control. Nos dice que vamos a realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Y vamos a utilizar de igual manera Minitab. Temperatura que se tomó, digamos aquí tenemos día 1 máquina 1 con una temperatura de 23.5, día 1 máquina 2 24.5 y así sucesivamente. Entonces aquí seleccionamos temperatura, el tamaño de su grupo es 25. Aquí en label podemos poner Tamaño para los grupos serían 25. Y en pruebas vamos a seleccionar todos. Aceptar, aceptar.
Pues aquí tenemos ya nuestras gráficas. Em, Aquí podemos ver que nuestro proceso es estable y predecible. La variación observada en ambas gráficas parece ser variación por causas comunes inherentes al proceso y no hay evidencias de causas especiales. Pues para interpretar correctamente nuestra gráfica, primero vamos a iniciar con la gráfica S. Esta gráfica monitorea pues la desviación estándar. Nuestro límite de control es nuestro límite de control superior es de 1.22362 y okay, aquí nos dice que nuestro proceso en control, pues todos los puntos los tenemos en todos los puntos están dentro de la desviación estándar, pues se encuentran dentro de los límites de control. Esto significa que la variabilidad o consistencia del proceso es estable. Nuestra gráfica X o el control de la media en esta podemos analizar lo siguiente. El límite central nos dice que es de 23.567, que como podemos observar nos está indicando que nuestro proceso está fuera de control, ya que hay puntos que están marcadas en rojo y se encuentra por debajo del límite de control inferior. Ocurrió pues un evento extraordinario o causas especiales que provocó que el promedio de la temperatura fuera anormalmente bajo. Pues para esto debemos investigar qué ocurrió durante la toma de muestra para identificar la causa raíz, ya sea un fallo por el equipo, un error de medición o un cambio en el material, y tomar acciones para prevenir que no vuelva a suceder. Ok, ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Nos dice que una empresa produce tarjetas electrónicas que requieren analizar si el nivel de succión dentro de nuestras máquinas de montaje está bajo control. Vamos a realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se toma el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a abrir de igual manera Minitab. Vamos a dar a abrir. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a gráficas de control de variables para subgrupos y nos vamos a ir con esto. En el tamaño del subgrupo nos indica que son 25, ya que son 25 máquinas que se tomaron. Aquí ya sabemos que vamos a seleccionar todos los puntos. Vamos a dar a aceptar. Aceptar. Ok, como conclusión principal podemos decir que el proceso no es estable ni predecible. Aunque ningún punto cae fuera de los límites de control, hemos detectado pues patrones no aleatorios, causas especiales, tanto en la variabilidad como en el promedio. Eh, como, como primero vamos a analizar la gráfica de variabilidad S antes de que la de promedios. Esta gráfica o monitorea la desviación estándar de la muestra. En la línea central nos dice que es de 0.0484901. En el límite superior nos dice que es de 0.0734 y la inferior de 0.02768. En la interpretación podemos decir que nuestro proceso está fuera de control. Aunque todos los puntos estén dentro de los límites, pues marca al menos 2 puntos en rojo alrededor de las muestras, que es la 12
y la 12 y la 25. Pues aquí, como ya habíamos mencionado, pues podemos decir que nuestro proceso es inestable, pues no se puede predecir cómo se comportará en el futuro. Pues vamos igual a investigar las causas raíces, ya sea por eliminar y llevar el proceso a un estado de control, de proceso estable.